Vínculos, la radio de IES Valle de Uco. Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a una nueva temporada de Que no quede en el aire, el programa de la Asociación Despertar. Estamos arrancando acá una nueva temporada, ya la cuarta temporada. Impresionante cómo pasa el tiempo primero y lo bien que la pasamos y que la paso yo acá en el hogar de la FM Vínculos. Así que bienvenidos también a todos ustedes que están del otro lado. Yo les digo buenas mañanas, porque por acá son las 11:30 y arrancamos en vivo, pero como es un programa que se puede escuchar y compartir después por las diferentes redes, por WhatsApp, por los estados, y escucharlo en cualquier momento del día, les puedo decir buenas tardes, buenas noches, depende de en qué horario nos escuchen. Nuevo programa de la Asociación Despertar, nueva temporada y arrancamos a full con muchas pilas. Espero que del otro lado hayan arrancado un jueves con muchas pilas después de haber tenido este feriado ahí en el medio, en el codito de la semana, como le sabemos decir. Un miércoles feriado merecido por el Día del Trabajador, así que no quiero dejar pasar el homenaje a todos los trabajadores y desearles un feliz día a todos los trabajadores que nos están escuchando, a meterle pila siempre, a no venirse abajo, aunque la situación sea complicada o no, siempre hacer lo que nos apasiona y sacarle provecho siempre. Así que bueno, arrancamos de esta forma nuestro primer programa. Estoy hoy día muy bien acompañada. El primer programa de esta nueva temporada lo vamos a dedicar a la historia. Nos vamos a ir un poquito para atrás en nuestra historia querida y amada. Y a partir de una frase que nosotros de la Asociación Despertar siempre enarbolamos y la tenemos como bandera, que es: no se ama lo que no se conoce y no se cuida lo que no se ama. Entonces, a partir de esta frase nosotros hemos armado varios proyectos y uno de esos tiene que ver justamente con el programa de hoy. Tiene que ver con la historia de nuestra amada consulta, de la consulta. Y estoy hoy día, acá al lado mío, está la profesora Elsa Sosa. Yo sé que muchos la conocemos y la conocen, aunque no le gusta mucho que le digamos profe por ahí. Pero bueno, es así. Uno cuando quiere mucho a un profe, aunque pasen los años, los nuestros, y los de todos en general, queda siempre una huella, y una buena huella es la que nos ha dejado la profe Elsa, así que está acá invitadísima, cómoda espero yo, así que buenos días, profe Elsa Sosa, ¿cómo estás? Gracias, Alesia, buenos días a todos los oyentes, y yo agradecida de que me hayas invitado al programa y aportar lo que me pidas, así que aquí estoy dispuesta y contenta. Me gusta el espacio, me gustó la frase: no se ama lo que no se conoce, pero además me gustó mucho eso de que no se cuida lo que no se ama. Y muchas veces pensamos que el cuidar es solamente a una persona y no sabemos o no tomamos conciencia que el cuidar también se cuida el espacio en el que uno vive. Totalmente, así que por eso la elegimos y le damos pie a estos programas, ¿no? Que tienen que ver con nuestra historia. Cuando armábamos el programa, porque yo les cuento que todos nuestros programas tienen un armado, una planificación, una organización previa, y nos juntábamos con Elsa y charlábamos, y siempre lo que tiene la historia es que da pie a muchos más temas, ¿no? Como todo, uno por ahí a ramas, ramitas y hojas del árbol de diferentes temas. Pero bueno, el tronco, la raíz fundamental del día de hoy tiene que ver con la ciudad de la consulta. ¿Por qué la consulta es una ciudad? ¿Por qué le decimos ciudad de la consulta? Y eso nos va a contar ahora Elsa. Bueno, la pregunta es muy buena y es una pregunta recurrente aún en la historia. Aún cuando la consulta no era ciudad y la propuesta de declarar la ciudad surgía en un grupo de personas, los mismos habitantes de la consulta decían: ¿cómo la consulta es ciudad? Y surgía después inmediatamente la palabra ¿por qué? Uh-huh. Entonces, bueno, hay un fundamento teórico y científico que avala que un centro urbano sea ciudad o no lo sea. En esto de los centros urbanos, donde se instala la gente, las aglomeraciones,
van adquiriendo distintos rangos, como si fuéramos personas. O sea, tomarlo como categorías. Como categorías, se le dicen a nivel urbanístico, se habla de rango. Y puede ser un paraje, terminar en un pueblo y un distrito, y eso es administrativo. Allí empezamos ya con un vocabulario que tenemos que ir aclarando. El distrito tiene que ver con una delimitación y tiene que ver con una cuestión administrativa. Lo otro es más espontáneo. Cuando vos llegas a una ciudad, pensá la ciudad que quieras. No se te ocurre pensar en qué calle empieza la ciudad. Es cierto. Y bueno, pero en cambio cuando hablas de un distrito o vas por la ruta, sabés que a partir del río Tunuyán hacia allá es Tunuyán. O sea, está marcado por ejes o líneas muy específicas que tienen nombre. En el caso de una ciudad, bueno, se llega a ese rango por una serie de condiciones que se van dando a lo largo de la historia de ese centro. Tampoco se es ciudad por capricho, o sea, quiero que esto sea una ciudad, entonces empiezo a decir, bueno, ciudad, no sé, no se me ocurre ningún lugar así específico, no voy a dar un nombre específico porque no corresponde, pero cualquier pueblo que aparezca por ahí, digámosle ciudad, no. Hay una serie de razones o de condiciones que debe cumplir, que muchas veces para el habitante común de esa ciudad no lo percibe, no se da cuenta que está construyendo una ciudad. Entonces, si vos me preguntás el origen, te puedo decir que esto se remonta a mi época de muy joven, muy joven, te lo puedo decir, no sé si corresponde. Cursaba el último año en la facultad y estaba empezando a preparar mi tesis de licenciatura, y el profesor que iba a ser mi tutor o mi guía, director de tesis se dice, cuando le comento el tema, yo iba a trabajar la estructura agraria de la consulta. Yo ya tenía un vínculo sentimental con la consulta porque viví mi adolescencia acá. No soy sancarlina, pero viví mi adolescencia. Entonces había elegido la estructura agraria, y él, cuando le comento, me dice, qué bueno, y en tantos encuentros que tuvimos me dice, bueno, y algún día busca la manera de que la consulta finalmente tenga la categoría de ciudad, porque ya es ciudad. Te estoy hablando del año 78. O sea que estamos hablando de hace varias décadas atrás, y ya existía quizá esa percepción, porque no era declarado como tal, pero sí en la vivencia de lo diario, me imagino yo, o del conocimiento de estas consignas, ¿no? De cumplir con ciertas cosas. Dice el profe, bueno, me parece que ya tendrías que verla porque es una ciudad, ¿no? Él casualmente había hecho un estudio del CIUNC, del Centro de Investigaciones de la Universidad Nacional de Cuyo. Había hecho un estudio con unos geólogos y demás, y él me dijo que había venido y se había radicado acá un tiempito, y me comentó, dice, eso es una ciudad. Bueno, inmediatamente uno dice, ¿estás seguro, profe? Bueno, eso fue en el 78. Claro. Así que eso quedó ahí, quedó en mi recuerdo. Pasan los años y bueno, llega la democracia. Y en el año 84, un señor que había sido elegido como senador y que era oriundo de la consulta, el señor Nicolás Rossetti, al que me une además un vínculo familiar, pero eso es anecdótico. En una charla conmigo la había escuchado eso, en alguna reunión familiar, y le quedó resonando. Sí, del año 78 al 83 habían unos años. Sí. Pasaron muchas cosas en esa etapa, me casé, por ejemplo. Así que bueno, se acercó a mi casa y me dice, mirá, tengo dos colegas senadores que les he conversado esto y dicen que sería un momento que presentáramos un proyecto. Año 84. Así que hice el estudio que me correspondía dentro de mi especialidad. Mi especialidad es ordenamiento territorial. Exacto, eso también vamos a comentar, que al principio olvidé decirlo porque uno cree que todo, viste que como que uno ya da por sentado que te conocen, porque sos una profesora conocida, reconocida también. Entonces la profe Elsa Sosa es de geografía, señores y señoras. Sí. Es profesora de geografía y tiene una especialidad en ordenamiento territorial. Y ahí te dejo proseguir. Sí. No, y en función de esa especialización, bueno, es que me convocan a ver si... Y se hizo con mucho esfuerzo, porque no habían muchos recursos desde todo punto de vista, nada de computadora, internet, nada de eso. Todo era trabajo de campo, sí, a pulmón. Sí, tremendo, y bueno,
Así que en ese momento, exactamente para concluir, para darle fin a esta parte. Esta partecita de la historia. historia. El proyecto es presentado el 19 de septiembre de 1985 y lo presenta Nicolás Rossetti, el senador López y el senador Bertolín. Bien, ellos tres presentan este proyecto para ser tratado. Claro, para ser tratado. Mira, te lo traje para que lo vieras. Está bastante amarillo. Está acá marcado, ¿ves? Que ellos lo presentan en el expediente 3413. Y bueno, y acá más adelante ya está, más acá, pues, está marcado, inclusive de tanto leerlo, mostrarlo, bueno, está la explicación de por qué. Bueno, por acá está explicado. Sí, los fundamentos por los cuales es una síntesis del trabajo. Bueno, y ahí hay una anécdota, también podemos contarla, porque forma parte de la historia de este proyecto. Sin duda. Este proyecto necesitaba estar avalado, no solo por el senador y respaldado por un estudio, sino que además debía ser avalado, respaldado, apoyado por el gobierno municipal. Bueno, y aquí ya sabes que entran a jugar algunas tensiones y conflictos. Tensiones y conflictos que son las cosas que dan lugar a los cambios en el espacio geográfico. Y que debemos recordar y reconocer también que hoy en día hay ciertas tensiones con eso mismo actualmente. Digo, se mantienen en el tiempo. No es por nada que uno diga, ay, la ciudad de la consulta, no es lo mismo decirlo en Eugenio Bustos, me animo a decir en la Villa de San Carlos. No, porque siempre la consulta tuvo de todo, todo siempre fue para la consulta. Bueno, no, como esta rispidez, ¿no? Entre distritos, y no solamente es del fútbol. Convengamos, ¿no? Eso es por lo que, como no soy sancarlina y me nutro del comentario, sé que ese enfrentamiento, esa rivalidad, no solo es fútbol, sino que se traslada luego a las escuelas. Sí. Tal vez no tu generación, pero sí la mía, lo vivía muy fuertemente, ¿viste? Y la cuestión de las escuelas. Sí, la rivalidad del instituto. Que después que pasa el tiempo, y eso nosotros mismos nos encargamos de ir borrándolo, porque justamente te vas a vivir al otro distrito, venís y trabajás en te casás o haces grupos de amigos en el otro. Entonces todo eso se borra, porque lo importante son las relaciones. Tal cual. Las cuestiones humanas. Eso es lo importante del espacio. Así que bueno, en ese momento hubo mucha tensión, se generaron algunos conflictos, año 85, y no fue respaldado el proyecto a nivel municipal para ser luego avalado en la legislatura, y quedó archivadito. Y bueno, pasaron unos cuantos años, en 25 de mayo del 91, del 85 al 91, un nuevo senador de la tercera sección, que era Ulpiano Suárez, toma el proyecto, lo presenta, y allí sí ya el municipio dio el visto bueno. Bien. Y ya se declara ciudad de la consulta. Entonces podemos decir que en el año 1985 es declarada nuestra consulta como ciudad de la consulta. No, es presentado el proyecto. Bien, es presentado el proyecto. Y entonces en 1991, que ya sería el padre del actual intendente de ciudad, que es Ulpiano Suárez, que tenía el mismo nombre. Sí. Cuyo papá también se llamaba Ulpiano. Claro. En ese año, en el 91, retoma el proyecto y ahí se declara. Lo presenta nuevamente. Así que bueno, lo que el común de la gente, o sea, en el llano, lo que queda borrado, digamos, es que la consulta era ciudad ya, antes del 80. Bien. Y que es algo inevitable considerarlo, que los habitantes del lugar no promuevan esa designación. Lo único que se hace, se atrasa todo. Totalmente. ¿Por qué? Porque en función de esta declaración de ciudad de la consulta surgen nuevas oportunidades luego. Era un poco lo que hablábamos, ¿no? Las miradas ante los cambios, este sentido de pertenencia, ¿no? De me siento del lugar donde soy, porque justamente conozco lo que pasa, me siento parte, camino a la calle, la transcurro, la conozco, incluso quizás mucha gente tiene hijos, lo elige como lugar para vivir, ¿no es cierto? E incluso estos años que han transcurrido, hay mucha gente nueva en la consulta que la elige como lugar para vivir primero libremente, para vivir de manera más tranquila, porque encuentra en la consulta un lugar en donde puede desarrollarse, en donde puede trabajar,
pero también se da que mucha gente se va, ¿no es cierto? Entonces se dan ambos casos, claro. Y se da ahí como un movimiento, ¿no? Y digo, esos que se van también vuelven, ¿no? No es que, listo, me fui, no vuelvo más, porque hay como esta pertenencia de la que hablamos. Cuando hablamos de cambios, hablamos de que da inicio a nuevos proyectos, ¿no es cierto? Esta declaración de la ciudad de la consulta. Y uno de los proyectos que hablábamos tiene que ver con la parte educativa. Cuando hablamos de proyectos educativos, hablamos ni más ni menos del terciario de la consulta. Aparece, ¿no?, como esta búsqueda. Dicen, bueno, la Elsa estuvo en primera persona acá hablando porque es parte y fue una de las creadoras del proyecto para que la ciudad de la consulta sea llamada tal. También la necesitamos para tener un terciario en la consulta. Es que la llegada de la democracia es lo que hace que esa situación de la que veníamos transitando era una ebullición, es tremendo. Entonces la necesidad de ver todo lo que teníamos que cambiar para dar ese paso. Y en esos cambios surge que nos desayunamos, que siendo ciudad podemos llegar a tener un montón de cosas que desde la zona de la parte administrativa y gubernamental había que lograrlas. Bueno, y empiezan a surgir estas necesidades. La misma política la gente se vincula con la política a través de comisiones, y bueno, el proyecto de crear un terciario, y esto trae luego el proyecto de crear la NET. Entonces, esta dinámica es lo que va produciendo cambios importantes. ¿En dónde? En un espacio que ya venía dando todas las bases para eso. Claro, se venía gestando un montón de si bien de todo lo que ha sido con la consulta desde su nacimiento y su avance, tanto urbanístico como social, humano, ha sido muy espontáneo. No ha habido algo planificado. Exacto. Que es justamente son las deudas que tenemos nosotros con el espacio San Carlinos y con la gente en general. La planificación del crecimiento y la planificación de todo esto que lleva a que un lugar crezca. Tal cual. Bueno, y como todo, estos antecedentes que nosotros hablamos, ¿no?, de esta historia que nos lleva, una cosa lleva a la otra, ¿no? Digo, un cambio y un progreso lleva a que, por ejemplo, se den estas ideas y estas necesidades, justamente de tener, por ejemplo, un lugar donde los chicos, todos los estudiantes que quisieran estudiar una carrera, una tecnicatura, una carrera de grado, lo tengan cerca y no se tengan que ir a la ciudad, como si la ciudad, justamente, fíjate qué concepto, ¿no? Sí. Como si estuviese lejos, ¿no? Nosotros somos una. Claro. Y ahí empieza, ¿no?, el cambio de paradigma, ¿no? También, sí. Nos ha llegado un mensajito, lo vamos a leer. Es Patricia, que de paso le mandamos un beso enorme a Patricia, gracias por escucharnos. Nos dice, qué interesante, estaría bueno indagar en estos espacios sobre el poco crecimiento que tiene San Carlos a los costados de la ruta. ¿Por qué es así?, nos pregunta. Nos deja ahí abierta esa pregunta. ¿Algo sucede con eso? Estaría bueno indagar. Cuando hablamos de los costados de San Carlos, ¿no? Dice, a los costados de la ruta en San Carlos. Estaría bueno indagar más y muy buen programa, cariños. Bueno, nos manda un saludo. Pero fíjate vos cómo este tema despierta nuevas reflexiones, ¿no es cierto?, de nuestros oyentes que les no sé si un abrazo. Patricia está haciendo referencia, supongo que a la villa de San Carlos. Puede ser porque dice a los costados de la ruta. Porque en realidad lo que es evidente que desde el nacimiento de la consulta, si buscamos el origen, los primeros asentamientos de la consulta, es en las proximidades del ferrocarril. Y allí se llamó kilómetro 105, no era la consulta, claro. Kilómetro 105. Y cuando mirás, por acá lo debo tener, el plano donde cómo va evolucionando esta ciudad, bueno, no lo voy a encontrar ahora tan fácil, ves que el crecimiento se va desplazando buscando la ruta 92 provincial. Claro. Por eso es la que nos lleva hoy en día a Vistaflores, claro, por ejemplo, a Campo Los y a Eugenio Bustos. Acá está. Entonces, cuando vos mirás la evolución, justamente forma parte del estudio de Ciudad de la Consulta, cuando vos mirás cómo evolucionó la consulta, ves que el núcleo central, inicial quiero decir,
está en las zonas próximas al ferrocarril. Y ahí tomo lo que dice Patricia, que para nosotros, a la consulta, sí, el ferrocarril fue una barrera de crecimiento hacia el sur y hacia el sureste. Es decir, este ferrocarril, que en un principio fue un elemento de fijación, terminó siendo una barrera. ¿Y hacia dónde crece la consulta? Crece primero, fundamentalmente, sobre la Ruta 92 o Calle Los Andes, que es la que conecta desde el río Tunuyán hacia Eugenio Busto. Y después, ya no profundizando esto, porque si no estaríamos toda la mañana, sí, vamos viendo que esto que aquí vos lo ves hecho en el año 85, esto quedó muy pobre ya, y vemos cómo la urbanización se ha dado buscando la Ruta 40. O sea que lo que tenemos que tener claro nosotros que son ejes de fijación de la población. bien. ¿Por qué la gente elige? Si ella se refiere al distrito o a la villa cabecera San Carlos, es interesante la pregunta. Desconozco por qué razón. Tiene que ver con loteos, con intereses. Tal cual. Con algunas barreras que hay. Yo el otro día en casa te comentaba, cuando charlamos sobre este tema, te decía de qué manera la zona industrial va a ser un factor pero determinante en el crecimiento urbano de San Carlos. Va a provocar un freno inevitable, porque la consulta tiende a crecer urbanísticamente y buscar la Ruta 40. Eugenio Bustos también, y San Carlos también. La zona industrial va a ser una zona... Va a quedar ahí como en el medio. No vamos a estar nosotros. Yo no me hago mucho, mejor que no me haga problema, porque no vamos a estar. Bien, entiendo. Entonces, volviendo a la de Patricia, hay cosas que son barreras y otras que son ejes favorables. Bien. Y seguramente, bueno, algo habrá allí en cuanto a los loteos o sin no dudas. sé qué tipo, a qué zona de San Carlos ella hace referencia. Bueno, en buena hora que nos queden todas estas reflexiones, ¿no? Porque se habilita y se abren nuevos debates, que está buenísimo para tenerlos en cuenta. Volviendo un poco el tema a lo que tiene que ver con lo educativo, estamos hablando del proyecto que se arma tanto para el terciario, como luego también para la escuela técnica, la ENET, la que conocemos acá en la consulta. Y bueno, eso también tiene su historia, su trasfondo, pero como todo, ¿no? Que vemos que estas tensiones, ¿no? entre lugares, digo, hubo una pequeña tensión ahí, si no me equivoco. No tan pequeña. Y bueno, eso ya es historia, pero estoy convencida que no hay que ocultar estas cosas. Estas cosas es lindo conversarlas, nosotros las conversamos en las escuelas, en las aulas, cuando se presta la oportunidad, o en familia, en grupos de amigos, pero queda ahí. En el momento que se conoce que hay un proyecto para declarar ciudad la consulta en el año 85, justamente son esas tensiones y conflictos que se generan en el departamento. A mi criterio, esto es una opinión muy personal, por desconocimiento. Nada más que seguramente. Porque se tejieron muchas conjeturas, vamos a pagar muchos impuestos, no sé, van a querer trasladar el municipio, cosas así muy... Sí, que no tenían nada que ver con la realidad. Claro. Cuando en realidad lo que tendríamos que haber pensado es ver en qué nos favorece como departamento y dentro de la región, Valle de Uco, la microrregión, qué rol pues empezamos a tener que cumplir. Claro, si desconocemos esto es más o menos, no sé si la comparación sirve, pero para quien nos escucha, ilustran brevemente, no podés sacar tu carnet de conducir ante los 18. Entonces, ¿qué sentido tiene que yo impida que mi hijo saque el carnet si ya a los 18 los tiene? Saca el carnet porque seguramente vamos a sacar provecho de eso. Vamos a contar con que vos podés manejar. Sin duda. Entonces, el no reconocer que un distrito ya tiene categoría o rango de ciudad, bueno, tal vez impidió ciertas cosas, beneficios y prerrogativas que tenían el departamento. Eso ya es más político y más administrativo. Nunca trabajé en la municipalidad, no puedo dar detalles de esto, pero seguramente los concejales debieran haber trabajado esto para... Sin duda. Esto da lugar a que se conozca un poco cómo se mueve la gente en la consulta, que eso también es interesante rescatarlo, enseguida lo digo, y de la misma sociedad consultina surge esto de que la vinculación con la política, con los legisladores, y a ver, se puede traer un terciario en un momento que es el auge de los terciarios
A nivel nación a nivel también. nación. Entonces, bueno, surge esto, una comisión que convoca para trabajar esta creación del terciario. Del terciario de la que consulta. también trajo conflictos y tensiones. Sin dudas. Un poco me hace reflexionar y recordar. No sé si todos conocen la frase, pero la digo. Nadie tiene hambre hasta que vea a otro comer. No sé, se me ocurre. Nada, puede sonar medio vulgar, quizás no, pero a mí me da risa, porque pasa mucho, ¿no? Sí. Pero justamente, yo lo digo desde un punto de vista positivo, digo, qué buena idea para yo tomarla y también ser parte, Claro. no para ser un obstáculo, Claro. sino justamente, mirá qué buena idea, qué puedo hacer yo para sumar, qué puedo hacer yo para quizás también traerlo cerca de mi lugar, pero bueno, tiene que ver con cómo somos los seres humanos, Claro, ¿no es cierto? y también, Entonces, claro, la idiosincrasia local, ujú. porque a la hora de ya instalar una institución, a la hora de inscribir alumnos y alumnas, nadie le pregunta a un alumno o a una alumna ¿de dónde venís? Claro, A lo sumo te no. pido la dirección nada más para conseguirte el abono Del colectivo, sin y duda. cuando te paras en la puerta del terciario, ves que bajan chicos de todos lados. Y ahora es impresionante. Bueno. Y es un lugar que todo el mundo quiere. Y con la ENET también pasó lo mismo. Ujú. Fue una comisión. En este caso ya la ENET tiene otra característica. La unión vecinal de la consulta, a través del que era presidente en ese momento, Ángel Artuso, a raíz de esto de Ciudad a la Consulta, creación Ujú. del terciario, bueno, a ver, profe, ¿qué podemos hacer para traer una técnica? Y en un momento muy difícil, esto es muy interesante, porque era el momento en que las técnicas estaban siendo desmanteladas o mal vistas por el momento político, porque eso es importante tener en cuenta, que todo esto se da en contextos políticos, económicos, Ujú. que marcan el derrotero de las ciudades. No es casual. Y era pelear un terciario, una escuela técnica, cuando en realidad la mirada de ese momento era: cerremos las escuelas técnicas porque no queremos industrializar el país. Aquí empieza lo político. Claro. Pymes que se cerraban, industrias que no. Entonces, ¿para qué queríamos? Y sin embargo, bueno, la unión vecinal con el municipio en ese momento se trabajó a través de un trabajo también que hicimos para poder lograr y tener la escuela ENET. Y hoy a la ENET yo considero que es una de las escuelas más grandes que hay en San Carlos. Sin dudas, no, Muy de eso no importante. tenemos dudas, y además por eso vuelvo a decir este sentido de pertenencia, quizás es muy personal y bastante objetivo de mi parte decirlo, pero sentimos cierto cariño tanto por la ENET como por el terciario que tenemos acá. Claro. Incluso esta radio por donde estamos hablando nosotros es del IES La Consulta, así que imagínense el cariño que nosotros tenemos a la hora de hablar de estos temas. Y eso es lo que nosotros queremos transmitir también Claro. desde el programa, y por eso vuelvo a amar lo que uno... Claro, y siempre tiene. lo que estamos hablando siempre surge de la misma comunidad de la consulta. Claro, no Pues- es que vino de afuera No. alguien con una idea remota No, de la no, nada. y tampoco es exacto, no es en un escritorio, porque Ujú. tiene que ver también, acá la geografía hace un aporte muy importante para mí, la mejor ciencia sin duda. La geografía es una ciencia de síntesis, tiene una mirada holística del espacio, por eso tiene la especialidad del ordenamiento territorial. Entonces, es también cómo percibimos nuestro espacio. Y vos recién dijiste, llega mucha gente a vivir acá. Es muy positivo. Por eso es muy importante también que quienes están, los que somos los más viejos, no me siento de la generación más vieja, ni mucho menos, sé que hay gente más grande, pero los que son más viejos y nuestra generación, tenemos que saber estas cosas para transmitirlas a quienes llegan y hagan propio el espacio, pero no solamente para construir una casa, sino para entender cuál es nuestra identidad y colaborar para que no se produzcan tensiones o un crecimiento desordenado, que es lo que estamos viendo. Esto es otro tema más, Ujú. que es un crecimiento desordenado, que pareciera que estamos en la época de nacimiento. La consulta, cuando empieza a crecer, crece de forma desordenada. Y ahora estamos más o menos parecidos. Crecimiento desordenado, sin un plan a largo plazo. Digo Bien. largo plazo y digo 100 años, porque cuando se creó la zona industrial, teníamos que pensar en la consulta Eugenio Bustos y San Carlos para dentro de 150 años, y no lo pensamos.
quedó en la necesidad de esa zona nada más y bueno, habrá que solucionar eso después. Sin dudas. Bueno, le contamos a nuestros oyentes que estamos hablando con la profesora Elsa Sosa, profesora de Geografía, especialista en ordenamiento territorial, en nuestro primer programa de esta temporada, así que estamos acá chochos. Primero, de mi parte agradecida, Elsa, porque estás acá con nosotros, por tu tiempo, por toda esta sabiduría. Si ustedes vieran la mesa que hoy tenemos acá en la FM Vínculos, está llena de registros, de proyectos, de hojitas. ¿Vieron cuando están amarillas porque tienen mucho tiempo guardadas? Bueno, así. Con un trabajo que yo no les puedo explicar cómo se nota la dedicación y el trabajo a pie, a pulmón, con hijos, con familia. Y en años en los que no era como ahora, que era todo un poquito más accesible o más fácil a nivel tecnológico. Así que de mi parte y de la Asociación Despertar y de Sin Dudas la Radio, agradecerte, Elsa, por este tiempo, por este programa, por esta información que, así como Patricia, un oyente, yo creo que a muchos nos despierta, ¿no? Estas nuevas preguntas, esta reflexión. Bueno, a ver, es cierto, ¿qué pasa con esta parte? ¿Qué pasa con esta otra? ¿Puedo yo poner un comercio acá? Me parece que tendría que preguntarle a tal persona. Y eso, ¿no? Informarnos para saber qué hacer y sin dudas para cuidar nuestro lugar, que eso es lo que más queremos. Así que, Elsa, mil gracias nuevamente gracias por haber a vos estado. por la invitación y espero haber hecho un pequeñísimo aporte, por lo menos en escarbar esto del pasado, para por lo menos repensarnos y saber que hay maneras muy ordenadas de crecer y que exigen planificación. Nada más que eso. Gracias. Bueno, Elsa, muchas gracias. Gracias a vos. A toda nuestra audiencia, decirles que nos encontramos muy pronto en un nuevo programa de la Asociación Despertar. Recuerden que nos encuentran acá todos los jueves, que hay un pequeño cambio con la anterior temporada que eran los martes. Bueno, ahora todos los jueves a las 11:30 nos encontramos acá en la FM Vínculos, como siempre, con todas las pilas, aunque haga frío, nieve o truene, acá vamos a estar. Así que yo les mando un beso enorme, que tengan un buen, merecido jueves, soleado pero con frío, ¿no? Está re frío. Está frío, hace mucho frío. Bueno, les mando un beso, los dejo con la música y la programación de la FM Vínculos. Nos vemos. Vínculos, la radio de IES Valle de Uco. Este y todos nuestros contenidos, encontralos también en Spotify y Google Podcast.